El rey Guillermo aún no se había asentado con todo el peso de la corona antes de que sus primeras órdenes firmadas según este relato conmocionaran a Clarence House. Exactamente a las 6 en punto de su primera mañana como monarca, un convoy de vehículos de seguridad privada supuestamente recorrió los terrenos del palacio con instrucciones que inmediatamente volverían a trazar los límites del privilegio real. Incluso antes de que llegara la tarde, los hijos de la reina Camilla supuestamente se vieron despojados de la protección, financiada por el Estado, sus credenciales de acceso real, revocadas y notificaciones formales entregadas que marcaron el fin de una era que muchos habían asumido que continuaría indefinidamente. No se presentó como una transición gradual de poder, sino como una declaración decisiva de que había comenzado un nuevo reinado, decidido a establecer reglas enteramente nuevas desde sus primeras horas. Según los informes, la operación comenzó mucho antes del amanecer. Exactamente a las 5:30 de la mañana, una flota de SUV, plateados de Royal Protection, permanecían inactivos en silencio en el patio exterior de Clarence House, mientras un denso manto de niebla flotaba sobre las viejas paredes de ladrillo, dando a toda la escena una quietud casi surrealista. Un oficial superior de operaciones bajó del vehículo principal llevando una cartera de cuero negro grabada con la cifra real del soberano recientemente adoptada. En lugar de acercarse a la entrada principal, caminó directamente hacia el puesto de seguridad en las puertas exteriores de la propiedad donde, del oficial de turno, recibió una orden real recién sellada con la firma del rey William, supuestamente ejecutada menos de 2 horas después de su acceso formal al trono. Según este relato, la autoridad legal detrás de la operación se basaba en una revocación inmediata y completa de los privilegios de seguridad delegados. Aunque la responsabilidad diaria de la protección real financiada por el Estado tradicionalmente recae en comités especializados del Ministerio del Interior, se describe que el monarca reinante tiene la máxima autoridad constitucional para determinar quién puede recibir protección oficial mientras esté conectado con residencias y deberes reales. Se decía que William ejerció esa autoridad sin dudarlo. La orden supuestamente canceló todos los acuerdos de seguridad temporales previamente otorgados a la familia inmediata de la reina Camilla, reemplazando las expectativas heredadas con una interpretación intransigente del protocolo real bajo el nuevo reinado. Según se informa, las consecuencias prácticas se hicieron visibles casi de inmediato. A las 6 de la mañana, 2 oficiales de protección vestidos de civil, asignados a Tom Parker Bowles, salieron silenciosamente del exterior de su residencia privada después de entregar formalmente su equipo de comunicaciones encriptado del palacio y desactivar sus credenciales de seguridad oficiales. La escena se desarrolló con sorprendente simplicidad, según los informes. Tom permaneció parado frente a la puerta de su casa, sosteniendo su periódico matutino, mientras los vehículos financiados por el gobierno desaparecían calle abajo hacia el depósito de la Policía Metropolitana. No hubo anuncios públicos, enfrentamientos dramáticos ni despedidas ceremoniales. Solo la realidad inconfundible de que privilegios de larga data habían desaparecido en el espacio de una sola mañana. Para muchos observadores externos, lo abrupto de la medida pareció impactante en gran parte porque el público a menudo asume que la proximidad a la realeza garantiza privilegios permanentes. Sin embargo, según esta narrativa, cada aspecto de la vida palaciega, desde las disposiciones de seguridad hasta los permisos de acceso, depende enteramente de la autorización activa del soberano reinante. El decreto inicial de William supuestamente estableció una firme distinción entre los nacidos directamente en la línea de sucesión y los parientes conectados únicamente a través del matrimonio. Era una línea simbólica trazada con extraordinaria claridad que indicaba que las tradiciones establecidas bajo un monarca podían ser reescritas instantáneamente por el siguiente si el nuevo soberano creía que las circunstancias así lo exigían. A las 7 en punto, los efectos de las órdenes de la mañana supuestamente llegaron al propio palacio de Buckingham. El director de la colección real llegó a las oficinas administrativas
solo para encontrar agentes de seguridad apostados fuera de las salas de almacenamiento de archivos, llevando a cabo otra disposición contenida en la primera orden del rey. Esta directiva secundaria supuestamente impuso una suspensión inmediata de todo préstamo pendiente de artefactos reales de importancia histórica a miembros de la familia real ampliada. La decisión rápidamente creó complicaciones mucho más allá de los muros del palacio, afectando proyectos que ya habían avanzado tras meses de planificación. Entre las consecuencias más inmediatas, según este relato, estuvo la de Laura López, la hija de la reina Camilla, quien supuestamente había organizado la inclusión de varios retratos reales históricos en una exposición de arte independiente. Ya se habían completado los horarios de transporte, se habían finalizado las pólizas de seguro, y se habían preparado los catálogos de las exposiciones para su publicación al público. Sin embargo, la nueva congelación supuestamente detuvo el proceso antes de que una sola pintura pudiera salir de la custodia real. De repente, los funcionarios del museo se encontraron eliminando obras destacadas de los materiales impresos, mientras los planificadores de exposiciones se apresuraban a rediseñar espacios enteros de la galería, todo sin recibir ninguna explicación pública detallada, más allá de una breve declaración de que los bienes reales estaban siendo sometidos a una revisión soberana de rutina. Dentro de la administración del palacio, la velocidad de la operación supuestamente generó tantas preguntas como las propias órdenes. Tradicionalmente, las transiciones reales implican largos traspasos administrativos, consultas formales y períodos de notificación cuidadosamente administrados que dan tiempo al personal, los asesores y los familiares para adaptarse a los cambios constitucionales. Sin embargo, según esta versión de los acontecimientos, el equipo de William pasó por alto esas convenciones casi por completo. Se informó que los documentos legales habían sido redactados, revisados y aprobados mucho antes de que la adhesión se hiciera oficial, lo que sugiere que la reestructuración administrativa no se había concebido de la noche a la mañana, sino que se había preparado silenciosamente con mucha antelación. Los partidarios de esta interpretación señalan los desacuerdos financieros que supuestamente se habían desarrollado durante el año anterior como una posible explicación de la extraordinaria urgencia. Según la narrativa, las propuestas originadas en Clarence House buscaban establecer fundaciones caritativas permanentes conectadas a proyectos supervisados por los hijos de Camilla, arreglos que podrían haber comprometido porciones sustanciales de los ingresos de la propiedad real durante décadas en el futuro. Se decía que William se opuso a esos planes cuando aún era heredero al trono, pero carecía de autoridad para impedirlos. Al convertirse en rey, supuestamente utilizó sus primeros poderes ejecutivos para desmantelar por completo la estructura de financiación propuesta antes de que pudiera convertirse en una política permanente. Las decisiones financieras pronto se expandieron a cuestiones más amplias relacionadas con la residencia y el acceso. Según se informa, una tercera sección de la Orden de la Mañana ordenó una revisión logística exhaustiva de cada apartamento de invitados previamente asignado a los familiares y visitantes personales de Camilla dentro de las residencias estatales de Windsor. Al mediodía, supuestamente, se habían cambiado los códigos de acceso a varias salas privadas para huéspedes, lo que obligó a varios miembros de la familia a cancelar las visitas planificadas para el otoño después de descubrir que sus permisos anteriores ya no se aplicaban. Aunque aparentemente administrativa, la medida reforzó la impresión de que ningún privilegio heredado quedaría exento de reevaluación bajo la autoridad del nuevo soberano. A medida que se acercaba la noche, el último gesto simbólico del día supuestamente llegó a través de la publicación de la circular oficial de la Corte, el registro público diario de los deberes, reales y nombramientos ceremoniales de la monarquía. Los observadores rápidamente notaron que las referencias a la familia extensa de Camilla habían desaparecido por completo de la lista publicada relacionada con los próximos eventos estatales,
incluidos los preparativos para la apertura del Parlamento estatal. Sin discursos, críticas públicas ni anuncios dramáticos, los cambios transmitieron un mensaje poderoso. Según esta narrativa, el primer día del rey Guillermo en el trono no se trató simplemente de asumir las responsabilidades de la monarquía, sino de redefinir quiénes estaban dentro de los límites de la institución misma y quiénes ya no. El personal del palacio pasó la tarde actualizando las puertas de seguridad electrónicas en todo Londres, asegurándose de que las antiguas tarjetas de acceso ya no abrieran una sola puerta dentro de la finca real. Las líneas legales eran ahora completamente absolutas. Los activos de seguridad fueron reasignados, y la autoridad del nuevo rey quedó firmemente establecida antes del atardecer. La era del privilegio familiar casual había desaparecido en el lapso de 12 horas. La siguiente fase de la transición ya se estaba desarrollando detrás de las puertas cerradas de las oficinas principales del palacio, donde el nuevo equipo administrativo de la reina Catalina estaba preparando una reestructuración masiva del círculo íntimo de la Casa Real. Amanecer en el palacio. Las grandes puertas dobles de caoba de la oficina privada de dinero en el Palacio de Buckingham se abrieron exactamente a las 8 de la mañana. El recién nombrado amo de la casa del rey William entró con un maletín de aluminio. 3 contadores superiores del Departamento de Auditoría Real inmediatamente tomaron asiento alrededor de la mesa central de conferencias. Sobre la mesa había una pila impresa de los manifiestos de nómina de la Casa Real del trimestre fiscal anterior. El dueño de la casa abrió su maletín y sacó una sola hoja de papel que llevaba el sello rojo de ascenso del nuevo rey. El documento legal era una orden de rescisión inmediata para los contratistas independientes. Según las directrices financieras reales, un nuevo soberano posee la autoridad absoluta para reestructurar los presupuestos del personal de todos los palacios reales activos desde su primer día en el trono. Este proceso está diseñado para garantizar que los fondos públicos de subvenciones soberanas se gasten estrictamente en operaciones monárquicas básicas. El rey Guillermo utilizó este mecanismo financiero para atacar la inflada red de consultores en externo, diseñadores de interiores y asesores de relaciones públicas contratados por la administración anterior. La primera cancelación importante llegó a la mesa del coordinador del patrimonio real a las 8:30. Un contrato de diseño muy lucrativo para la remodelación de los salones privados del castillo de Windsor se rescindió en el acto. El contrato estaba en manos de una firma de diseño de interiores de lujo dirigida por un colaborador cercano de la hermana de Camilla, Annabel Elliot. La empresa había pasado 4 meses redactando planes para una revisión estética completa de los apartamentos históricos. La nueva orden canceló el proyecto instantáneamente, congelando todos los pagos pendientes y exigiendo que el equipo de diseño devolviera sus credenciales de acceso de seguridad al palacio antes del mediodía. La rápida disolución de estos contratos creó inmediatamente tensión en las oficinas del sótano del palacio. El personal administrativo pasó la mañana procesando notificaciones de despido de 7 responsables de prensa de alto rango que anteriormente habían gestionado los perfiles públicos de miembros de la familia extensa. Se ordenó a estos publicistas que retiraran sus pertenencias personales de sus escritorios antes de que comenzara la sesión informativa de la tarde. El jefe de gabinete del nuevo rey dejó claro que la maquinaria de prensa del palacio ya no emitiría declaraciones ni gestionaría la cobertura mediática de personas fuera de la línea directa de sucesión. Esta drástica reducción de personal cambió la realidad operativa del tribunal antes del final de la mañana. El público frecuentemente ve el palacio como una institución estática donde los miembros del personal pasan toda su carrera ascendiendo de rango. En realidad, el personal administrativo sirve a discreción directa del monarca reinante. La inmediata barrida de personal del rey William demostró que su administración llevaría a cabo una operación corporativa eficiente y muy centrada.
Los recursos financieros previamente desviados para gestionar la imagen de los parientes no consanguíneos fueron reclamados permanentemente por la corona. El misterio que rodea esta rápida reestructuración se profundizó cuando los auditores examinaron las cuentas secundarias del Ducado de Lancaster. El libro de contabilidad mostraba una serie de pagos mensuales inusuales dirigidos a una empresa de logística privada con sede en Wiltshire. La empresa se encargó de proporcionar servicios de transporte y mensajería anónimos para los hijos de Camilla durante los principales eventos deportivos internacionales. Históricamente, los contadores de palacio habían clasificado estos gastos bajo el título genérico de honorarios de enlace de seguridad del patrimonio, manteniéndolos completamente ocultos a la supervisión pública. El enigma se resolvió rápidamente cuando el equipo de auditoría cotejó los registros de transporte con los diarios privados del antiguo dueño de casa. El soberano anterior había autorizado estos pagos como una forma silenciosa de subsidiar los estilos de vida de sus hijastros sin utilizar el dinero público oficial de la subvención soberana. El equipo del rey William identificó la laguna jurídica y la cerró dentro de sus primeras 3 horas en el trono. Se notificó a la empresa de logística privada que sus servicios ya no eran necesarios, y la línea de financiación se eliminó permanentemente de las cuentas del ducado. Esta rápida intervención financiera creó un problema inmediato para la organización en curso de las ceremonias de ascenso del rey. El palacio había contratado previamente una enorme empresa de catering y producción de eventos dirigida por un pariente de Tom Parker Bowles para encargarse de las recepciones VIP en Westminster. El contrato valía cientos de miles de libras. Con las nuevas órdenes de rescisión activas, todo el contrato quedó anulado. El comité de planificación de la adhesión tuvo que encontrar una empresa de reemplazo en un plazo de 6 horas, lo que los obligó a depender del cuerpo de catering militar estándar para evitar un desastre operativo. A continuación, el foco de la mañana se centró en la infraestructura física del propio Palacio de Buckingham. A las 11 en punto llegó al centro de telecomunicaciones del palacio un equipo de especialistas en TEI de la Central de Comunicaciones del Gobierno. Estaban ejecutando una orden directa del nuevo director administrativo de la reina Catalina. El equipo pasó 2 horas revocando sistemáticamente las cuentas de acceso de correo electrónico, cifradas, y los portales de redes digitales privadas utilizados anteriormente por la red familiar extendida de Camilla. Su acceso digital remoto a las bases de datos reales quedó completamente cortado. El día cerró con la entrega de un nuevo manual operativo muy restringido al destacamento de policía de palacio. El manual establecía un nuevo protocolo estricto para el manejo del correo privado y las entregas que ingresan a los palacios reales. A partir de ese momento, cualquier paquete dirigido a un pariente no consanguíneo ya no sería aceptado por la sala de correo real. Los artículos se devolverían directamente al remitente o se redireccionarían a direcciones privadas fuera de Londres. Las líneas legales eran completamente absolutas. Antes de que terminara la tarde, la reestructuración del personal concluyó y la presencia corporativa del nuevo rey quedó firmemente establecida. La red administrativa que había apoyado a la familia de Camilla durante años quedó completamente desmantelada en unas pocas horas. La siguiente fase de la transición ya estaba tomando forma a las puertas del castillo de Windsor, donde se estaban preparando los avisos de desalojo físico para su entrega inmediata en las cabañas Grace y Favor. La orden de desalojo. Un mensajero en motocicleta del Correo Real se detuvo frente al patio residencial seguro de una finca tranquila en las afueras de los límites de Windsor, exactamente al mediodía. El pasajero no dejó el paquete en el depósito de paquetes estándar. Esperó junto a la puerta de hierro negro hasta que Tom Parker Bowles bajó por el camino de grava para firmar el registro digital del receptor. La entrega consistía en un sobre rígido de color crema que llevaba el emblema oficial de los Crown Estate Commissioners.
Dentro había una notificación formal para desalojar las instalaciones estampada con el nuevo sello legal del rey William. La carta daba a los ocupantes un plazo estricto de 30 días para retirar sus pertenencias personales del edificio. El respaldo legal para este aviso se basó en una profunda reestructuración del registro de viviendas de gracia y favor. Según la Crown Estate Act, las residencias ubicadas dentro de los dominios reales históricos se mantienen estrictamente a discreción del soberano reinante para el uso de representantes activos de la Commonwealth y miembros de la realeza que trabajan directamente. La administración anterior había utilizado una laguna jurídica informal para otorgar licencias de ocupación a largo plazo a los hijos inmediatos de Camilla y sus familias. El rey Guillermo aprovechó su primera tarde en el trono para revocar estas licencias en todos los ámbitos, reclasificando las propiedades como activos administrativos para el nuevo personal doméstico. La realidad física del desalojo provocó una crisis logística inmediata para Laura López en su residencia de Wiltshire. A la 1 de la tarde, un coordinador de mudanzas local llegó a sus puertas acompañado por un funcionario del Royal Collection Trust. Llevaban un contenedor de tránsito especializado diseñado para transportar propiedades históricas de alto valor. El funcionario presentó una orden de recuperación legal de un juego de candelabros de mesa de plata dorada y una pintura de paisaje del siglo XIX que habían sido prestados a la propiedad desde las bóvedas de almacenamiento reales durante la temporada de verano anterior. El equipo de retirada pasó 2 horas empaquetando la plata histórica en las cajas de transporte bajo la atenta mirada de los agentes de policía locales. La lista detallada era excepcionalmente estricta y no dejaba lugar a negociaciones ni retrasos. La familia tuvo que entregar los artículos en el acto, mientras el camión se alejaba hacia el depósito central de Windsor. Esta repentina recuperación demostró que la administración del nuevo rey estaba despojando sistemáticamente a los parientes no consanguíneos de los atributos físicos y simbólicos de la vida real. La era del reparto informal de la propiedad había terminado por completo. La tensión se hizo concreta cuando los abogados del patrimonio intentaron impugnar el cronograma de la orden de desalojo. Argumentaron que según las leyes británicas estándar sobre inquilinos, un ocupante tiene derecho a un período mínimo de aviso de 60 días antes de que una propiedad pueda ser reclamada legalmente. El equipo legal de Crown Estate rechazó el argumento en 30 minutos. Presentaron una copia del acuerdo de ocupación original firmado durante el reinado anterior. El texto contenía una cláusula soberana específica que establecía que todas las licencias de gracia y favor terminan automáticamente con la desaparición de la corona o el ascenso de un nuevo monarca. Esto nos lleva a un gran misterio financiero dentro de los archivos del registro de la propiedad de Windsor. El equipo de auditoría descubrió que las facturas de mantenimiento y servicios públicos de estas residencias familiares específicas se habían facturado automáticamente a la cuenta del Ducado de Lancaster durante los últimos 3 años. El coste total superó las 200.000 libras esterlinas de ingresos privados. Los contadores del palacio habían ocultado estos gastos bajo el título genérico de Mantenimiento de la Seguridad Perimetral de Windsor, asegurando que el público y el Parlamento permanecieran completamente inconscientes de los subsidios privados. El enigma se resolvió rápidamente cuando los auditores rastrearon los códigos de facturación electrónica hasta una directiva privada firmada por el antiguo guardián del monedero privado. El anterior soberano había autorizado el ciclo de facturación oculta como una forma de aliviar a sus hijastros del alto coste del mantenimiento de las propiedades históricas de ladrillo. El equipo del rey William canceló el acuerdo inmediatamente, emitiendo una demanda de facturación retroactiva a la familia de Camilla por los costos de servicios públicos incurridos durante el trimestre fiscal actual. La familia fue considerada directamente responsable de la deuda. La rápida implementación de estas órdenes de desalojo creó un pánico inmediato entre los altos cortesanos que se habían alineado con la administración anterior. Varios administradores inmobiliarios de alto rango
que habían ayudado a conseguir las licencias de vivienda para los hijos de Camilla, presentaron discretamente sus dimisiones a las 3 de la tarde. Se dieron cuenta de que sus posiciones dentro del nuevo tribunal estaban totalmente comprometidas. El jefe de gabinete del nuevo rey aceptó las renuncias al instante, reemplazando a los gerentes tradicionales con oficiales de logística de la Royal Navy con formación militar. La atención se centró entonces en las implicaciones comerciales de la recuperación de la propiedad. Tom Parker Bowles había estado utilizando una oficina privada en su casa dentro de la propiedad de Windsor para administrar su negocio independiente de redacción y consultoría gastronómica. La ubicación proporcionó a sus proyectos comerciales un inmenso prestigio, permitiéndole acoger a inversores culinarios internacionales dentro de las puertas seguras de un dominio real. La notificación de desalojo significó que su negocio perdiera su contexto histórico de la noche a la mañana, lo que obligó a su equipo a buscar espacio para oficinas comerciales en el centro de Londres a precios estándar del mercado. El día terminó con la llegada de un equipo de ingeniería estructural a las cabañas de la finca Windsor. Comenzaron a instalar nuevas cerraduras con teclado electrónico en las puertas exteriores, dejando las viejas llaves físicas completamente inútiles. Los camiones de mudanzas ya estaban reservados para el próximo fin de semana, y los miembros de la familia pasaron la noche guardando sus expedientes personales en cajas de cartón bajo la supervisión de los agentes de seguridad del palacio. Las líneas legales ahora eran completamente absolutas. Las propiedades fueron reclamadas y las líneas fronterizas del nuevo rey quedaron firmemente establecidas antes de que concluyera la sesión informativa de la tarde. La red administrativa que había permitido a la familia de Camila vivir dentro del perímetro real quedó completamente desmantelada en una sola mañana. La siguiente fase de la transición ya estaba tomando forma dentro de las principales oficinas administrativas del Palacio de Buckingham, donde el nuevo equipo de la reina Catalina se preparaba para ejecutar una auditoría masiva de las bóvedas de joyería soberana. El tribunal en la sombra se disolvió. El contralor adjunto de la oficina de Lord Chamberlain borró 3 nombres de la plantilla digital maestra de la circular real exactamente a las 2 de la tarde. Utilizó una terminal de escritorio segura dentro del ala administrativa del Palacio de St. James. Un cuadro de confirmación rojo parpadeó en la pantalla del monitor antes de que el sistema actualizara el directorio global. Al otro lado de la ventana, el tráfico del Pall Mall avanzaba lentamente a través de la llovizna de Londres. La eliminación de esos nombres no fue una actualización de T-Kite de rutina. Señaló la disolución total e inmediata de los cargos ceremoniales otorgados a la familia extensa de Camilla durante el reinado anterior. El mecanismo formal detrás de esta eliminación digital fue una revisión de emergencia de la orden de precedencia real. Según la tradición constitucional británica, el soberano posee la autoridad exclusiva para dictar quién posee títulos honoríficos y quién es invitado a sentarse en los palcos reales durante los eventos estatales. El rey Guillermo utilizó este poder individual para despojar a los familiares de Camilla de su estatus ceremonial. Fueron eliminados permanentemente de la lista oficial de personas que podían representar a la corona en compromisos públicos o usar insignias familiares oficiales en banquetes estatales. La realidad física de este cambio golpeó a las oficinas centrales de Londres de varias organizaciones benéficas nacionales importantes a media tarde. El director de una prestigiosa fundación artística recibió una llamada telefónica directa del oficial de enlace de palacio. El mensaje fue breve e innegociable. Tom Parker Bowles iba a ser destituido como patrón honorario de la cena de gala anual de la fundación. Su nombre debía ser eliminado de todos los programas preimpresos y carteles promocionales digitales en un plazo de 24 horas. Se ordenó a la fundación que reemplazara su lista con un marcador de posición genérico hasta que se pudiera asignar un patrón real permanente del linaje directo. La rápida cancelación de estos roles públicos
provocó una tensión inmediata entre los asesores legales del nuevo rey y los miembros restantes del Consejo Privado. Varios tradicionalistas dentro del Consejo argumentaron que eliminar tan rápidamente a miembros de la familia adoptiva de organizaciones benéficas menores tan rápidamente parecería innecesariamente agresivo para el público. Presionaron por un período de transición gradual que permitiría a los familiares dimitir silenciosamente en el transcurso de un año. El jefe de gabinete del nuevo rey rechazó la propuesta al instante. Manifestó que la nueva administración exigía absoluta claridad desde el primer día. No habría ninguna mezcla de conexiones familiares privadas con el trabajo público oficial de la monarquía. Esta estricta división alteró el panorama operativo del tribunal antes de que finalizara la tarde. El público frecuentemente asume que los patrocinios reales son honores vitalicios que no tienen ningún peso político real. En realidad, un patrocinio real es una herramienta. Es una herramienta poderosa para elevar organizaciones específicas y otorgar legitimidad social a los individuos que las dirigen. Al quitarle estos honores a la familia de Camilla, el rey Guillermo desmanteló sistemáticamente la corte paralela que había crecido alrededor de Clarence House durante la década anterior. La red informal de influencia se quedó completamente privada de su respaldo oficial. El misterio que rodea esta rápida purga administrativa se profundizó cuando el equipo legal examinó la lista de invitados para la próxima apertura del Parlamento estatal. Los registros de planificación originales de la primavera anterior mostraban que se había asignado una fila especial de asientos en la Galería Real a los nietos de Camilla. Los boletos fueron emitidos bajo una clasificación muy inusual, marcada como asistencia soberana especial. Esta designación habría permitido a los niños caminar en la procesión oficial detrás del rey, ganando una inmensa exposición televisiva internacional. El enigma se resolvió rápidamente cuando los planificadores rastrearon la asignación hasta una entrada informal en el diario escrita por el antiguo dueño de la casa. El soberano anterior había aprobado silenciosamente el acuerdo durante un fin de semana privado en Sandringham, con la intención de normalizar lentamente la presencia pública de su familia reconstituida en los principales eventos constitucionales. El equipo del rey Guillermo identificó la entrada y revocó los pases de invitado antes de las 3 de la tarde. Los asientos fueron reasignados a diplomáticos de alto rango de los reinos de la Commonwealth, asegurando que la procesión se limitara estrictamente a los representantes oficiales del Estado. Esta repentina reasignación creó un problema inmediato para el equipo de relaciones públicas de Palacio. Varias agencias de noticias internacionales ya habían contratado a comentaristas especializados para hablar de la presencia de la familia de Camilla durante la retransmisión en directo de la inauguración del Parlamento. La noticia de su repentina destitución obligó a las cadenas a reescribir completamente sus guiones de producción, cambiando el enfoque de su cobertura de la dinámica familiar a la estrategia constitucional simplificada del nuevo rey. El palacio se negó a comentar sobre los cambios, afirmando únicamente que la disposición de los asientos se ajustaba a las pautas históricas tradicionales. Luego la atención se centró en los elementos físicos asociados con estos roles honoríficos. A las 4 en punto, un vehículo de mensajería oficial llegó a la residencia particular de la hermana de Camilla. El conductor llevaba una demanda formal de reclamación de la Cancillería de las Órdenes de Caballería. El documento solicitaba la devolución inmediata de 2 medallas ceremoniales familiares que le habían sido obsequiadas durante las celebraciones anteriores del aniversario de la coronación. Las medallas eran muestras privadas de agradecimiento, pero llevaban la clave oficial del soberano, lo que las hacía sujetas a la directiva de recuperación del nuevo rey. Los artículos fueron entregados en el acto empaquetados en cajas de tránsito, forradas de terciopelo, y conducidos de regreso al depósito central en el Palacio de St. James. Esta recuperación física demostró que el equipo del nuevo rey no solo estaba cambiando nombres en la pantalla de una computadora, sino que sistemáticamente
estaban despojando a la familia extendida de los marcadores físicos del estatus real. Se estaba borrando toda conexión con el favor de la administración anterior. El día terminó con la entrega de un nuevo manual operativo muy restringido a los guardianes del palacio en todo Londres. El manual establecía un nuevo y estricto protocolo para la gestión de los palcos reales en los principales lugares deportivos y culturales, incluidos Ascot y el Royal Albert Hall. A partir de ese momento, cualquier solicitud de asiento por parte de un pariente no consanguíneo sería automáticamente denegada a menos que fuera acompañada de una orden directa por escrito del propio rey. Las líneas legales ahora eran completamente absolutas. Los títulos honoríficos se disolvieron y las líneas fronterizas del nuevo rey quedaron firmemente establecidas antes de que concluyera la sesión informativa de la tarde. El tribunal paralelo, que había funcionado en Clarence House durante años, fue desmantelado por completo en una sola tarde. La siguiente fase de la transición ya estaba tomando forma dentro de los principales apartamentos estatales del Palacio de Buckingham, donde el nuevo equipo de la reina Catalina se estaba preparando para ejecutar una auditoría completa de las bóvedas de joyería soberana. La nueva corte de Catalina, las pesadas puertas de acero de la bóveda privada de joyas de la reina, dentro del Palacio de Buckingham, se abrieron exactamente a las 5 de la tarde. Un cerrajero senior de la División de Ingeniería de la Casa Real giró el mecanismo mecánico de doble llave y retrocedió mientras la gruesa puerta de la bóveda se abría hacia afuera. 2 oficiales armados del Comando de Protección de la Realeza flanqueaban la entrada con los ojos fijos en el estrecho pasillo. El nuevo director administrativo de la reina Catalina entró con una moderna consola de inventario digital. Detrás de ella venían 2 tasadores independientes de piedras preciosas del Royal Collection Trust con guantes de conservación de algodón blanco. El mecanismo formal detrás de esta entrada de última hora de la tarde fue una auditoría soberana completa de la colección activa de la reina consorte. Según la declaración de fideicomiso de la colección real, todas las joyas históricas asociadas con el cónyuge del monarca reinante deben someterse a una verificación física inmediata tras un cambio de reinado. Este proceso garantiza que cada engaste de diamantes, perlas y platino se contabilice antes de que los activos se transfieran oficialmente a la nueva administración. La reina Catalina utilizó este procedimiento obligatorio para establecer un control físico total e inmediato sobre la colección, excluyendo por completo a los equipos de estilismo de la administración anterior. Los tasadores comenzaron su trabajo sacando las principales cajas de transporte de cuero de las estanterías de acero seguras. El primer artículo verificado fue la histórica tiara Queen Mary Diamond Bandeau. Los tasadores compararon los números de serie inscritos en el marco de platino con el libro mayor de la consola digital. Según las antiguas reglas de Clarence House, el personal de Camilla había mantenido un registro de salida informal que permitía a sus familiares cercanos ver y seleccionar piezas históricas menores para eventos familiares privados y sesiones de retratos. La nueva auditoría puso fin a esta práctica de forma permanente. La realidad física del nuevo protocolo provocó fricciones inmediatas dentro de las filas administrativas de Palacio a las 5:30. Una asistente de vestuario senior, que había trabajado para Camilla durante casi 10 años, entró en el área de recepción de la bóveda con un formulario de solicitud formal. Solicitó la liberación temporal de un juego de broches de diamantes y turquesas para una revisión privada del inventario en Rey Mill House. El nuevo director administrativo rechazó el formulario en el acto. Señaló una orden ejecutiva recién sellada que establece que ninguna pieza de la colección podría salir del perímetro de la bóveda sin el token de autorización digital directa de Catherine. La asistente de vestuario se vio obligada a abandonar la zona de recepción con las manos vacías y su tarjeta de acceso de seguridad al pasillo de la bóveda se desactivó a los 10 minutos de su salida. Esta repentina restricción
demostró que el nuevo equipo de la reina estaba desmantelando sistemáticamente el estilo informal de gestión que había caracterizado a la corte anterior. Los recursos y símbolos de la monarquía estaban siendo retirados a un sistema estricto y centralizado. El intercambio informal de bienes históricos con parientes no consanguíneos quedó completamente terminado. El misterio que rodea esta rápida toma de posesión de la bóveda se profundizó cuando los tasadores llegaron a los cajones de almacenamiento inferiores que contenían los obsequios privados del reinado anterior. El manifiesto de inventario original del año de la coronación mostraba que se había comprado un moderno collar de platino con raros diamantes rosas con fondos privados del monedero privado. Sin embargo, cuando los tasadores abrieron la caja de almacenamiento de terciopelo designada el collar, faltaba en su ranura. En su lugar había una breve nota manuscrita firmada por el exsecretario privado de Camilla. El enigma se resolvió rápidamente cuando el director administrativo rastreó los registros electrónicos de seguimiento de las furgonetas de tránsito de seguridad del palacio. El collar perdido había sido trasladado a Clarence House 3 días antes de la adhesión, saltándose por completo los protocolos de movimiento estándar del registro central. El equipo de Camilla tenía la intención de clasificar la pieza como un regalo personal que podría eliminarse permanentemente del inventario del palacio tras su transición al estado de viuda. El equipo legal del rey William identificó el movimiento no autorizado y envió un equipo formal de recuperación a Clarence House a las 6 de la tarde. El collar fue recuperado de los camerinos de Clarence House en 40 minutos empaquetado en una caja de tránsito de alta seguridad y devuelto a la bóveda del Palacio de Buckingham. El equipo legal verificó que debido a que la pieza fue comprada con fondos vinculados al monedero privado, durante un reinado activo, estaba legalmente clasificada como un bien inalienable de la corona. Una reina consorte saliente no podía reclamarlo como propiedad personal privada. La rápida recuperación envió una señal clara a todo el hogar. La nueva administración haría cumplir la estricta ley de propiedad sin excepción. El foco de la auditoría pasó entonces a la presencia digital del nuevo tribunal. A las 6:30, el equipo de desarrollo web del palacio completó una revisión total de las plataformas digitales reales oficiales. Las páginas de inicio se actualizaron para presentar las nuevas prioridades administrativas de Catherine, destacando su enfoque a largo plazo en el desarrollo de la primera infancia y la preservación del patrimonio nacional. Todas las subpáginas heredadas dedicadas a los proyectos caritativos de los hijos de Camilla se archivaron permanentemente y se eliminaron de los menús activos del sitio. Severe las tendencias que muestran caídas inmediatas en sus métricas de búsqueda en línea. El día cerró con la entrega de una nueva directiva de seguridad altamente restringida a los capitanes de la Guardia de la Reina en todo el país. La directiva estableció un nuevo código estricto para la gestión de las salas de audiencias privadas dentro de los apartamentos estatales. A partir de ese momento, cualquier visitante que buscara una audiencia con la reina viuda tendría que pasar sus credenciales de seguridad a través de la oficina central de Catalina, al menos con 48 horas de anticipación. Los antiguos carriles de entrada sin restricciones utilizados por la familia de Camilla quedaron completamente cerrados. Las líneas legales ahora eran completamente absolutas. Los activos físicos quedaron protegidos de forma segura detrás de los nuevos códigos biométricos y la estructura administrativa de la reina Catalina quedó firmemente establecida antes de que terminara la velada. El tribunal paralelo que había gestionado la imagen pública de la familia durante una década se quedó sin recursos físicos y simbólicos en una sola tarde. La siguiente fase de la transición ya estaba tomando forma en las puertas traseras del palacio, donde se cargaban los últimos vehículos de salida para el traslado permanente de Camilla a Wiltshire. El retiro de la viuda. Una única furgoneta familiar de color azul oscuro retrocedió hasta la entrada del jardín privado de Clarence House exactamente a las 7 de la tarde.
La lluvia había cesado dejando el asfalto brillante bajo las farolas del patio. 2 porteros veteranos de palacio empezaron a subir las últimas 3 maletas de cuero al compartimento trasero del vehículo. Estas bolsas no contenían las elaboradas prendas ceremoniales ni las históricas tiaras de una reina consorte reinante. Tenían diarios privados, fotografías familiares y ropa personal. La reina Camilla estaba junto a las puertas francesas de cristal de la sala de la mañana, observando cómo terminaba el proceso de carga. Su largo mandato en el centro de la corte de Londres había terminado. La realidad legal de su nueva posición como reina viuda quedó descrita en un memorando conciso y confidencial entregado por la oficina del Lord Canciller esa misma tarde. Bajo los marcos constitucionales tradicionales de la lista civil y la concesión soberana, una viuda o cónyuge saliente de un monarca pierde toda autoridad administrativa activa sobre los hogares operativos del Estado. Si bien conserva su alto título ceremonial y una pensión personal fija, su presupuesto de personal se reduce en 2/3. El gran equipo de secretarias privadas, damas de honor y responsables de prensa especializados, que habían gestionado su diario público durante años, se disolvió antes de que se pusiera el sol. La salida física de Londres se produjo sin ningún espectáculo público ni saludos militares. La nueva directiva del rey William especificaba que la transición debería seguir siendo estrictamente un asunto familiar privado. Camilla subió al asiento del pasajero de la camioneta junto con su chofer personal de larga data. El vehículo se alejó del camino de grava de Clarence House y atravesó las seguras puertas de hierro que daban acceso al centro comercial. Los policías de turno saludaron el paso del coche, pero no hubo aglomeraciones ni cámaras de televisión presentes para marcar el momento. El vehículo se dirigió directamente hacia el oeste, dejando atrás la capital hacia la tranquila campiña de Wiltshire. Su destino era Rey Mill House, una elegante mansión de piedra que había comprado de forma privada a mediados de la década de 1990, tras su primer divorcio. La propiedad se encuentra completamente fuera del registro oficial de patrimonio de la corona, lo que significa que es su propiedad privada absoluta. Debido a que carece de la enorme infraestructura de seguridad de un castillo real, el comando de policía local de Wiltshire tuvo que luchar para establecer un perímetro de protección básico alrededor de los carriles que conducen a la casa. Los días en que sus familiares utilizaban las puertas de alta seguridad de Windsor o Sandringham como retiro informal de fin de semana quedaron oficialmente atrás. Este repentino cambio geográfico creó consecuencias inmediatas e irreversibles para su extensa red familiar. Sus hijos y nietos quedaron ahora permanentemente privados de los bienes físicos y del prestigio simbólico de la corte activa. Ya no podían reservar las furgonetas de transporte reales, acceder a los palcos privados en los eventos deportivos nacionales, ni depender de la oficina de prensa del palacio para gestionar su imagen pública. El paraguas protector que había protegido sus empresas comerciales y sus estilos de vida privados durante más de una década se había desvanecido en una sola mañana, obligándolos a navegar por la atención pública como ciudadanos privados y corrientes. La verdadera finalidad de la transición se hizo visible en Londres justo antes de la medianoche. Los equipos de ingeniería del Palacio de Buckingham completaron la retirada física del estandarte personal de la antigua reina consorte del mástil de la bandera sobre la terraza oeste. La bandera fue doblada cuidadosamente y trasladada a los archivos de conservación textil, reemplazada por el emblema moderno y unificado de la administración del rey Guillermo y la reina Catalina. La limpieza administrativa, financiera y simbólica de la corte estaba completa, y una nueva era esbelta e hiperconcentrada había tomado oficialmente el control de la monarquía británica. Los rápidos cambios ejecutados el primer día del reinado del rey Guillermo han hecho más que simplemente racionalizar el presupuesto del palacio. Han reescrito permanentemente las líneas divisorias del privilegio real
al despojar por completo a la familia de la reina Camila de su seguridad, vivienda y títulos ceremoniales. El nuevo rey ha pronunciado una declaración inolvidable sobre la autoridad absoluta del linaje directo. La corte paralela de Clarence House ha desaparecido, y la era de William y Catherine está oficialmente en marcha con un control absoluto e inflexible.